Hola, hola, bienvenidos al episodio número 15 de esto que llamamos Salta Positiva. Es el podcast salteño que está dedicado a los proyectos sociales, acciones y noticias de impacto positivo. Estas mini cápsulas de audio abordan diferentes temáticas y se pueden escuchar on demand, así como los estás escuchando vos. Solo se entiende si estás bien atento, porque su viento soplará. Y en este episodio número 15 vamos a estar hablando sobre algunas de las recomendaciones generales para evitar enfermedades respiratorias propias de la época. Quiero confesar, yo te quiero confesar que te amo, que te amo. Con la llegada del invierno, el Ministerio de Salud Pública brindó pautas para la prevención de enfermedades respiratorias en niños, niñas, adolescentes y adultos. El invierno comenzó y suele ser una estación propicia para la aparición de estas patologías respiratorias, entre las que se incluyen las alergias, gripe, catarros, faringitis, bronquiolitis, neumonía y otras infecciones. Ante ello, el Hospital Público Materno-Infantil brinda una serie de consejos orientados a prevenir estas enfermedades que afectan a los niños, niñas, adolescentes y también adultos. Por eso vamos a escuchar las palabras del pediatra neumonólogo Guillermo Villagra, quien recomienda lavarse frecuentemente las manos con agua y con jabón antes de comer, después de ir al baño o asistir a un niño o adulto en el cambio de pañales. Así que escuchamos algunas de las recomendaciones. En esta época, obviamente, ya estamos en invierno. Las enfermedades respiratorias son una causa muy común de consulta en la guardia, ¿sí? Y en los consultorios también. Principalmente todo lo que es catarro o infecciones viral superior, también faringitis, bronquitis, bronquiolitis y hasta la neumonía. Los cuidados que siempre recomendamos principalmente es mantener ambiente libre de humo, ¿sí? El cigarrillo es una causa de inflamación de la vía aérea y eso lesiona la vía aérea, con lo cual predispone a que las infecciones, digamos, se peguen más rápido a las vías respiratorias. También la vacunación, ¿sí? En todos los niños, principalmente en etapa lactantes, en donde son mucho más vulnerables, ¿sí? A las infecciones, por eso es importante la inmunización pasiva, ¿sí? En los menores de 6 meses, y si pueden ser antes del año de vida también, la lactancia materna es una vacuna, es una inmunización pasiva, además de alimento, por supuesto, pasa anticuerpos. Por ello, siempre recomendamos que no se abandone la lactancia materna, por lo menos hasta los 6 meses de vida. Después, lógicamente, todo lo que es prevención, que ya todos sabrán en esta época, que es el COVID, ¿sí? Lo que es lavado de manos, evitar estornudar o toser en superficies, siempre hacerlo en pañuelos, si es posible descartables, y si no tenemos, en el pliegue del codo. Clásicamente los niños son los más afectados a las infecciones respiratorias. Si bien en su gran mayoría son infecciones leves, ¿sí? En algunos casos puede llegar a ser grave, por eso es que siempre recomendamos las pautas de alarma, ¿sí? A los papás. Las infecciones más comunes son los catarros, por supuesto, y las más graves terminan siendo las bronquiolitis y las neumonías, aunque obviamente no todas se internan, pero requiere un alto grado de sospecha del pediatra. No perdemos en cada consulta la oportunidad de explicar a los padres cuáles son los síntomas de las infecciones respiratorias, cuáles son los signos de alarma. En sí, el coronavirus es una enfermedad que lo que hemos visto hasta ahora afecta a los niños también como a los adultos, pero con menor severidad, ¿sí? Es cierto que hay enfermedades respiratorias crónicas que pueden tener mayor riesgo, como la fibrosis quística, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, pero no es tan severo en estos pacientes, ¿sí? Salvo que tenga un deterioro pulmonar importante. En muchos casos, las patologías estas no tienen tratamiento específico, ¿sí? Tanto como los catarros, alguna faringitis sí, pero la mayoría son virales y son autolimitadas, ¿sí? Entonces lo que hay que tener es acompañamiento por parte del pediatra, explicación y en muy pocos casos algún tratamiento específico como antibióticos y esas cosas.
muy importante por supuesto, es tener en cuenta las medidas de prevención. Por ejemplo, cubrirse la boca al toser o estornudar con un pañuelo descartable o con el pliegue del codo, y así evitamos contagiar a otros. Los signos de alarma que deben tener en cuenta los adolescentes y adultos para requerir consulta profesional son fiebre alta, la respiración con pausas, agitación, palidez, decaimiento importante, mucho sueño, falta de apetito, vómitos, respiración rápida, hundimiento del pecho y poca ingesta de líquido. A ver, concordemos en que más allá de que van más de 100 días donde se vuelve a reiterar sobre este tipo de cuidados y de prevención, pero esto es algo que siempre lo tenemos que hacer. No debimos esperar una pandemia como la que hoy pasamos para tener en cuenta estas medidas. Es muy importante siempre lavarse las manos, no esperar que esto pase. Lavarse las manos siempre, con frecuencia, al toser o estornudar, con el pliegue del codo, cuidarnos, o si tenemos un pañuelo descartable o un pañuelo, lo tenemos que hacer. Pero bueno, mucha gente dejó de hacerlo y yo creo que es muy importante refrescar la memoria, aunque sea a veces por razones de fuerza mayor, como en estos casos, pero siempre es necesario tenerlos en cuenta. Y nosotros brindamos esta recomendación porque somos positivos, somos Salta Positiva, somos Santo Remedio. No olvides escucharnos en todas las plataformas de Spotify, Google Podcast y Anchor FM, porque en este 2020 somos tu compañía. Distribuílo y compartilo. Nos vemos, Andrés. Chau a todos. Chau a todas.